Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ángeles Rangel Areli Natalí. Estoy en el bloque C, en el módulo 8. Estoy por terminarlo y mi proyecto integrador es la investigación de los derechos humanos. En esta parte me tocó explicar y dar a conocer toda la investigación que llevé a cabo sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Pero para empaparnos más del tema, quiero hablar sobre los derechos humanos. Al realizar toda la investigación y el proceso me di cuenta que los derechos humanos son todas esas pequeñas leyes que nos amparan, pero sobre todo nos permiten tener una buena conexión o un buen enlace con las demás personas, pero sobre todo el aprender a respetar cada una de las diferencias que tenemos como sociedad. Ahora bien, al final me di cuenta que la mayoría de derechos no son respetados, ni mucho menos son valorados, porque aún por desgracia sufrimos demasiada discriminación. Hoy en día se sufre más a diario y es más fácil darla a conocer por diferentes medios como son las redes sociales, videos y demás. Entonces creo que esta parte es muy valiosa y es importante de reconocer, ya que los derechos son todas esas reglas, normas y los límites que como sociedad y como seres humanos tenemos y debemos de aprender a conocer. Ahora bien, toda esta área de derechos humanos está entrelazada con la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir diversidad cultural? En lo que investigué alrededor de este mes, me di cuenta que es todo aquello que nos envuelve como sociedad. Cada persona, cada lugar del planeta tiene diferentes creencias, religiones, costumbres, tradiciones y al final hasta los pensamientos de cada persona son absolutamente diferentes. Entonces, todo esto engloba más que nada meternos un poco más eh, adentro de este tema, sería el lugar donde vivo. Hoy en día la diversidad es muy importante, es valiosa y creo que al final de cuentas es algo que también nos hace convivir como sociedad, pero sobre todo que también debemos aprender a respetar. Entonces, como ya lo dije anteriormente, igual que con los derechos, nuestra diversidad jamás es respetada al 100%, jamás respetamos la diversidad de los demás, porque por desgracia siempre discriminamos a todos los que creemos diferentes, entre comillas, a todos aquellos que vemos de una manera diferente, que no se relacionan con nosotros en ciertos grupos, eh, ciertos momentos de pensar. Entonces, desde ahí viene esa problemática que es la discriminación ante todo esto, los derechos, la diversidad y muchas cosas más que la engloban, ¿no? Pero en realidad lo importante es esta parte, el que tengamos que aprender a respetar a los demás, la diversidad que rodea a cada persona y sobre todo aprender nuestros derechos para poder ejercerlos de una manera correcta y aprender a no discriminar a toda la demás gente o toda la demás sociedad que vive a diario también en el mismo lugar donde nos desarrollamos nosotros. Ok, dicho esto, comenzaré explicando la investigación que realicé de este tema y de lo importante y lo valioso que descubrí alrededor de todo esto. Empiezo. Como ya bien dije, mi nombre es Ángela Rangel Natalí. Mi facilitadora, mi asesora fue en todo este mes Lisbeth Bence Zavala y en la actividad integradora 6 me tocó llevar a cabo esta investigación y se llama Planeando la investigación. Ok, la introducción. Como bien ya lo expliqué, son toda esa parte de los derechos, la diversidad y demás. Mi objeto de estudio. Creo que, como ya lo dije antes, los derechos humanos entran para asegurar, preservar, pero sobre todo para fomentar esa parte de la diversidad cultural que hasta el día de hoy no le damos la importancia que debería. Creo que al final todo esto tiene que englobarse en una misma área para poder así convivir de una manera concisa y mucho mejor y evitar un poco la discriminación, que es lo que hasta el día de hoy nos sigue lastimando a cada uno de nosotros, porque en algún punto siempre somos discriminados. Entonces, el desarrollo de la diversidad cultural es más que nada el conocimiento o la manera de desarrollarnos
creo que también es importante para la economía de cada lugar, de cada área del planeta, porque en realidad todo esto es lo que nos hace ser únicos y demasiado especiales. Entonces, creo que siempre debe de respetarse y entender que siempre van a estar presentes y no porque no nos agraden signifique que tengamos que discriminarlos o faltarles el respeto en algún momento. El planteamiento del problema. Más que nada me gustaría abordar este punto desde el punto de la discriminación, que aún se sigue viendo todos los días, es latente y, como bien lo dije, hoy es más fácil conocerlo. Es importante tocar este tema más a fondo, pero sobre todo entender la problemática desde la raíz y darle una solución, saber el por qué las personas no avanzan, no proceden por los medios legales ante la violación de sus derechos, de su diversidad y sobre todo por qué no los conocen. Entonces, el objetivo y las preguntas de mi investigación fue el saber por qué hasta el día de hoy la discriminación sigue latente hacia la diversidad cultural, por qué se ha convertido en una problemática el ser diferente, el no concordar con las personas, el color de piel, el no tener la misma economía, el pensar diferente, creencias, religiones, todo eso. Cómo llevar a cabo o cómo manejar la discriminación y sobre todo saber por qué la gente no conoce con amplitud los derechos, por qué simplemente les dan de lado, por qué no los promueven, por qué no los conocen, porque creo que así evitaremos muchas cosas. Ahora bien, la justificación. En mi comunidad, que es la área de Ecatepec, yo vivo desde hace muchos años aquí y como bien se los voy a contar, en algún punto esta parte de Ecatepec es muy, podrías llamarse cerrada, aún no hay muchas cosas aquí que se conocen, aún la gente es como un pueblo y es muy feo decirlo, pero al final de cuentas, lugares como estos son donde siempre llega al último la tecnología, el conocimiento, el saber. Y no quiero decir que al final alguien tenga que promovérnoslos, pero sí es importante esta parte de fomentarlos y de que alguien avance en esta parte para que la demás gente pueda quitarse ese desinterés del por qué no se preocupan por conocerlos. Entonces, quiero conocer el por qué suceden estos pequeños problemas, el por qué se pasa de generación en generación, como si fuera una buena costumbre el no conocerlos. Donde yo vivo, como bien les dije, es un pueblo pequeño y entonces mi interés fue saber por qué no los fomentan, por qué no se los enseñan en algún punto a las siguientes generaciones para que esto no siga pasando. Entonces, hoy en día hemos avanzado en muchas cosas, hemos mejorado día con día, pero la discriminación sigue ahí, sigue activa. Y como bien lo dije antes, jamás debería de seguir activa porque al final es algo que nos lastima como personas, como seres humanos. Entonces, la delimitación espacial, eh, como bien lo dije, lo voy a concentrar en donde vivo, que es Ecatepec de Morelos, especialmente en la colonia G2000, que es donde vivo desde hace ya muchos años. Me interesa saber aquí por qué existe la discriminación, por qué las personas no conocen a fondo sus derechos y por qué dejan que la gente aún, o sea, permiten esa parte aún de discriminación. Me gustaría poder investigar y hacer preguntas a ciertas personas, pero por desgracia hoy, como bien lo sabemos, el COVID arrasó con todo esto. Entonces, pues más que nada la basé en investigaciones y demás que llevé a cabo. Entonces, creo que esta parte es importante y la verdad me di cuenta de que la gente simplemente lo dejó a un lado, simplemente lo basó en cosas como, pues no son importantes, ¿no? No me preocupan, no me afectan. Sí, vivo con discriminación, pero al final es algo común, ¿no? O sea, se hizo común el que la gente eh, dejara de lado esta importancia de conocerlos, de desarrollarlos, de llevarlos a cabo, pero sobre todo de aprender a respetar a los demás. Yo en este punto, al final de mi investigación, eh, me acerqué o más bien mensajé con ciertas personas para conocerlo y me di cuenta que en realidad no los conocen. Entonces yo busqué en la base de datos de los derechos humanos sobre la discriminación, sobre todo eso, y al final pues
lo pasé vía WhatsApp con ciertas personas de aquí. em, pero pues al final creo que por desgracia es algo que se tiene que llevar constante, porque es un problema de hace muchos años atrás, que no podemos dejar ni permitir que la gente siga así, que la gente siga faltando el respeto, que haya desigualdad, que no se respete esta parte de que cada persona es diferente y que al final si alguien no concuerda con nosotros, no significa que tengamos que lastimar a esa persona, hacerla menos o creer que vale menos por lo que no tiene. Entonces, al contrario, por desgracia no siempre todos vivimos de la misma manera, ¿no? No todos tenemos esa parte de desarrollar ciertas aptitudes o actitudes para conocer los derechos, pero creo que esto nos hace importantes o nos deja un peso valioso para así fomentárselo a los demás, apoyar a la gente que no lo sabe, que no los conoce, que no sabe cómo actuar por la ley, porque al final lo dejamos pasar como algo tan simple como, ok, me discriminó, está bien, pero al final no lo promovemos, no hacemos que esta parte se vaya evitando día con día. Entonces, esta fue mi pequeña parte. Yo colaboré con alguna vecina mandándole lo que yo había investigado, lo que había hecho, y pues ella se lo mandó a alguien más y espero que al final esa información ayude a alguien más que está en un problema en este momento y que no pueda o que no sepa cómo llevar a cabo toda esta parte de hacer valer o de hacerse valer como persona y de promover esa parte de sus derechos. Entonces, espero que esto ayude a más gente, en verdad, ayude a las nuevas generaciones a que en algún punto esto se acabe, que la violación de los derechos humanos, la discriminación y la desigualdad ya no tendrían por qué existir. Y sobre todo que aprendamos a convivir como sociedad y que en algún punto entendamos también que la gente es diferente y que eso nos hace únicos, nos hace abrir nuestras capacidades, nuestros conocimientos y aprender mucho más de todas las demás personas. Entonces, creo que hasta aquí me quedo con esto. Espero que haya sido de gran ayuda la información y pues nada, simplemente que ayude a alguien más a fomentar esta parte de conocer y de ser empáticos. Así que bueno, pues muchas gracias, esto es todo y buenas noches.